El contenido de este video se basará en las sucesiones aritméticas o también conocidas como progresiones aritméticas. Y para que entres un poco en contexto, te invito a que veas este video. En él te explico lo que es una sucesión numérica. Te muestro cuál es la sucesión de Fibonacci. Te indico cuál es el número de Dios y cuál es su relación con la sucesión de Fibonacci. Y además te enseño a construir un rectángulo áureo. Si te interesa saber cuál es el número de Dios y por qué se lo llama así, por acá te dejo el enlace. Iniciemos entonces con el concepto de sucesión aritmética. O si prefieres, llámala progresión en lugar de sucesión. En fin, es un conjunto de términos en donde cada uno de ellos se obtiene sumándole un número constante al término anterior. Para que tengas más clara la definición, observa esta sucesión de números. Es fácil deducir que el 8 se lo obtiene sumándole 3 al número anterior. De igual manera, el 11 se lo obtiene sumándole 3 al número anterior. Al 11 le sumamos 3 para obtener el 14, al 14 le sumamos 3 y obtenemos el 17, y así sucesivamente. Como verás, hay un valor constante el cual nos va a permitir calcular cualquier término de la sucesión aritmética, mismo que se le denomina enésimo término, cuyo índice nos indica la posición del término en la sucesión. Así, por ejemplo, para referirnos al primer término, basta con escribir A sub 1. Si nos queremos referir al segundo término, escribiremos A sub 2. De esta manera el 11 lo podemos representar como A sub 3. El 14 como A sub 4, el 17 como A sub 5 y así sucesivamente. Lógicamente, para descubrir el siguiente término bastará sumarle a este número el valor constante. Pero ¿qué tal si queremos saber cuál es el número que ocupa la posición un poco más lejana, sin recurrir a la suma progresiva del valor constante? Pues bien, esta fórmula nos va a permitir calcular cualquier término aritmético. Para ello debemos reconocer cuáles son los elementos que componen esta fórmula. Es así que la letra A representará el primer término referencial en la sucesión aritmética. N corresponde al número de términos que contenga la sucesión aritmética que se esté considerando. Estos términos se los deberá contar desde el primer término referencial hasta el término enésimo. Y D corresponde a la diferencia aritmética, es decir, el valor constante, en otras palabras, el patrón de la sucesión aritmética. Para manejar correctamente esta fórmula, ¿qué tal si te expongo un ejemplo? Asumamos que el término A sub 6 es desconocido. Entonces, el sexto término lo calcularemos de la siguiente manera. Y para efecto, debemos elegir el término referencial. En este caso, elegiré el primer término. Entonces lo ubicaremos inmediatamente para nuestro cálculo. Ahora debemos reemplazar el valor de n y el valor de la diferencia aritmética. Recuerda que el número de términos se lo deberá contar desde el término referencial hasta el término que queremos calcular, es decir, el término enésimo. Entonces el número de términos se lo contará desde A sub 1 hasta A sub 6. Y obviamente es 6. Y su diferencia aritmética es 3. Ponte pila que el 3 multiplicará a lo que resulta de esta resta. Entonces obtenemos lo siguiente. Finalmente resolvemos la suma y obtenemos el sexto término de la sucesión aritmética. Muy bien, aquí te va otro ejemplo. Ahora calculemos el término que ocupa la posición número 73. Toma en cuenta que este término se lo puede obtener sumando este valor progresivamente a cada término que vaya apareciendo. Pero esta tarea resultaría muy tediosa, y por ello lo práctico sería utilizar la fórmula. Al igual que el ejemplo anterior, utilizaremos el 5 como primer término referencial. Acto seguido colocaremos el valor del número de términos y su diferencia aritmética.
Una vez más te recalco que este valor deberá multiplicar a la diferencia de esta resta, para finalmente sumar y obtener así el término que ocupa la posición número 73. Como ves, el uso de esta fórmula es sumamente sencilla. De ti dependerá utilizarla correctamente. Ahora sí, ya estás listo para resolver los 5 ejercicios típicos en exámenes. Resolvamos entonces el primer ejercicio, que es muy clásico. En una sucesión aritmética, la fracción 35 tercios ocupa la posición 23. Y se plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es el número que ocupa la primera posición? Como información muy relevante, se sabe que la diferencia aritmética es 1/2. Para resolver este ejercicio te recomiendo que observes la posición de la fracción 35 tercios en la sucesión aritmética. Es decir, que dicha fracción se ubicará justamente aquí. Ten presente que la diferencia aritmética entre término y término es 1/2. Ahora reemplacemos los datos que ya tenemos en la fórmula. El término enésimo en este caso es 35 tercios. El primer término referencial lo desconocemos, por lo tanto lo colocamos como A1. Ahora el número de términos contados desde A1 hasta A23 es 23. Y la diferencia aritmética es 1/2. Recuerda que para resolver esta multiplicación primero debes restar y luego esa diferencia multiplicarla por 1/2. El siguiente paso será transponer el 11 al lado izquierdo de la ecuación. Y no olvides cambiar el signo. Ahora solo tenemos que restar y así conseguimos el valor de A1. Mira que con estos sencillos pasos se pudo calcular el número que ocupa la primera posición en esta sucesión aritmética. Pasemos rápidamente a resolver el segundo ejercicio, que frecuentemente se lo ve en los exámenes de matemáticas. El primer y último término de un conjunto de números que están en sucesión aritmética son el 21 y el 516 respectivamente. La palabra respectivamente nos da a entender que el 21 es el primer término de la sucesión aritmética y que el 516 es el último término. Siguiendo con la lectura del enunciado, la diferencia aritmética es 5. Y la pregunta es: ¿cuántos números constituyen dicho conjunto? Es decir, ¿cuántos términos hay en la sucesión aritmética? Así como en el planteamiento anterior, veamos en dónde estará ubicado el 21 y el 516. Y según el enunciado, el 21 ocupa el primer lugar. Por ello se lo puede representar como A1. Ahora, como no sabemos cuántos términos hay en esta sucesión, el último término lo representaremos como A(n). Es decir, que el 516 ocupa esta posición. Se suele confundir la posición de un término con su valor. Entonces te aclaro, 516 es el número que ocupa esta posición. Por otro lado, sabemos que la diferencia aritmética entre término y término es 5. Ahora sí, reemplacemos en la fórmula. El enésimo término es 516. El primer término referencial será 21. Y como el número de términos es desconocido, lo seguimos representando con la letra n. La diferencia aritmética es 5. Ahora, con un poco de álgebra aplicaremos la propiedad distributiva: 5 por n, 5n. Y 5 por menos 1, menos 5. Al reducir el lado derecho de la ecuación se obtiene 16 más 5n. Acto seguido transponemos el 16. Reducimos el lado izquierdo y mantenemos el lado derecho. Aplicando el axioma fundamental de las ecuaciones, dividimos para 5 cada lado y así despejamos el valor de n, lo que significa que el 516 ocupa la posición número 100. Ahora pasemos a resolver el ejercicio número 3. El primer y el 34º término de un conjunto de números que están en sucesión aritmética son el -3 y el 19 respectivamente. Y la pregunta es: ¿cuál es el valor de la diferencia aritmética, es decir, el valor constante de la sucesión? Ok, lo primero que debemos pensar es que esta sucesión va a constar de 34 términos, en donde la primera posición la ocupará el -3 y la última posición la ocupará el número 19. En otras palabras, este número ocupa el 34º puesto.
Por otro lado, la diferencia aritmética entre término y término es desconocida, por lo tanto mantenemos la letra D. Acto seguido, reemplacemos en la fórmula. El término enésimo en este caso es 19. El primer término referencial es menos 3. El número de términos que constituye esta sucesión es 34. Y recuerda que la diferencia aritmética es desconocida. Resolviendo esta resta podemos plantear el ejercicio de la siguiente manera. Transponemos el menos 3. No olvides cambiar de signo. Sumamos los términos del lado izquierdo de la ecuación y bajamos el término del lado derecho. Para despejar la incógnita en el lado derecho de la ecuación, aplicamos el axioma fundamental de las ecuaciones, dividiendo para 33 cada lado de la ecuación con el fin de simplificar. De esta manera queda despejada la incógnita, no sin antes simplificar la fracción del lado izquierdo de la ecuación. Es así que onceava de 22 es 2 y onceava de 33 es 3, obteniendo de esta manera la diferencia aritmética de la sucesión dada. Pero sigamos con los ejercicios que son típicos en los exámenes de matemáticas. En una progresión aritmética de 81 términos, el noveno y el 53º término son el 310 y el 277 respectivamente. Y nos plantean la siguiente pregunta: ¿cuáles son los números que ocupan el primer y último lugar en dicha progresión? Visualicemos entonces cuál es la posición de los números dados en la progresión aritmética. Entonces el valor de A sub 9 es 310 y la posición 53 será del 277. Ahora bien, el enunciado manifiesta que hay 81 términos, lo que significa que debemos calcular el número que ocupa la posición 81, es decir, el último término. Pilas que tampoco se nos proporciona el dato de la diferencia aritmética. Antes de reemplazar los datos en la fórmula, conviene analizar lo siguiente. El número de términos que contiene este intervalo de la sucesión se lo determina de la siguiente manera. El número de la posición mayor de este intervalo menos el número de la posición menor más 1 nos dará el número de términos que consta este intervalo. En efecto, cada vez que se requiera saber el número de términos que hay en un intervalo de sucesión, simplemente restaremos el número de la posición mayor menos el número de la posición menor y siempre agregaremos 1. Consideremos otro ejemplo más simple. Si queremos saber el número de términos que hay desde A sub 1 hasta A sub 9, deberemos restar 9 menos 1 es 8 más 1 es 9. Significa que hay 9 términos desde aquí hasta aquí. Ahora que si queremos saber cuántos números hay desde el A sub 2 hasta el A sub 9, restaremos 9 menos 2 es 7 más 1 es 8. Entonces habrán 8 términos contados desde aquí hasta aquí. Dicho esto, ahora reemplacemos en la fórmula. Para ello solo voy a considerar los datos de este intervalo. El valor para el enésimo término es 277. En este caso el primer término referencial será 310. Y el número de términos que hay en este intervalo es 45. Recuerda que el valor de la diferencia aritmética es desconocido. En el lado izquierdo de esta ecuación se tiene 277, por el lado derecho tenemos 310, más la resta de 45 menos 1 por D. Transponemos ahora el 310, obviamente cambiándole el signo, y procedemos a ejecutar la resta. Y para despejar la incógnita aplicaremos nuevamente el axioma fundamental de las ecuaciones, dividiendo en este caso ambos lados de la ecuación para 44. Simplificamos el lado derecho para despejar la incógnita y simplificaremos también el lado izquierdo. Onceava de 33 es 3 y onceava de 44 es 4. Por lo tanto, la diferencia aritmética de esta sucesión es menos 3 cuartos. Una vez que ya obtenemos la diferencia aritmética, es decir, el valor constante de esta sucesión, ya podemos calcular lo requerido, el primer y último término. Entonces nuevamente utilizaremos esta fórmula, pero considerando el intervalo desde A sub 1 hasta A sub 9, puesto que se requiere calcular el primer término. De manera que el enésimo término será 310.
Tomaré como término referencial el término que nos interesa calcular, es decir, A sub 1. Y el número de términos que hay entre A sub 1 y A sub 9 es precisamente 9. Y la diferencia, como es un valor constante en toda la sucesión aritmética, será menos 3/4. En el lado izquierdo mantenemos el 310 y en el lado derecho bajamos el A sub 1. Ten presente que en esta operación primero debemos resolver la resta y luego realizar la multiplicación. Y así obtenemos menos 6. Inmediatamente transponemos este valor con su respectivo cambio de signo y simplemente sumamos y obtenemos el primer término de esta sucesión. Con un procedimiento similar, ahora calculemos el último término. Es decir, que calcularemos el término que ocupa la posición número 81. Entonces, el primer término referencial conviene que sea A sub 1, es decir, 316. El número de términos que hay desde A sub 1 hasta A sub 81 es precisamente 81. El valor de la diferencia aritmética es menos 3/4. Recuerda que este valor es constante en toda la sucesión aritmética. Ahora resolvamos esta operación. 81 menos 1 es 80. 80 al multiplicarse por menos 3/4 obtenemos menos 60. Finalmente realizamos esta resta y así obtenemos el último término de esta progresión aritmética. Veamos ahora en qué consiste el quinto ejercicio más frecuente en los exámenes de matemáticas. Calcular la suma de los 200 primeros términos de la serie aritmética que se expone a continuación. Es de suma importancia aclararte que la serie, a diferencia de una sucesión, debe indicarse como suma. Es decir, que en una serie está explícita la suma de los términos de una sucesión. Una vez aclarado esto, ahora analicemos lo que se requiere calcular. Si se conociera los 200 términos que componen la serie, solo sería cuestión de ir sumando uno a uno los términos hasta conseguir la sumatoria total. Y eso de seguro será muy laborioso, puesto que tenemos que sumar 200 números. Por ello aplicaremos esta fórmula que nos facilitará el cálculo de la suma de los 200 términos requeridos. Pero antes examinemos los elementos de esta fórmula. S sub n significa la suma de n términos aritméticos. N representa el número de términos aritméticos que se van a sumar. A sub 1 es el primer término de la serie, en nuestro caso particular es 7. Y A sub n representa el último término de la serie, el cual debemos calcular. Y antes de ello examinemos cuál es el patrón de esta serie. Sabiendo el valor de la diferencia aritmética, el primer término referencial y el número de términos que componen la serie, entonces ya podemos calcular el término que ocupa la última posición. De manera que el último término se lo calculará de la siguiente manera. Evidentemente el primer término referencial es 7. Como ya sabemos, el número de términos a sumar es 200. Y el número patrón de la serie es 8. Y ya lo sabes, primero resolvemos la resta para poder multiplicarlo con el 8, obteniendo 1592. Ahora solo sumamos y así obtenemos el último término de esta serie. Como verás, ya tenemos todos los elementos para calcular la suma de los 200 primeros términos. Entonces reemplacemos. El valor de n es 200. En un paréntesis colocaremos el valor del primer término y del último término, que en este caso es 1599. Como el 200 es un factor, podemos simplificarlo con el denominador, reduciéndose esta operación a una simple multiplicación. Finalmente ejecutamos la multiplicación y así obtenemos la suma de los 200 primeros términos de esta serie aritmética. Si te gustó el contenido de este video, pero sobre todo te sirvió, no olvides compartirlo, suscríbete y pilas activando la campana de notificaciones.